en la Universidad de Salamanca, España, y es miembro fundador y actual director ejecutivo de el Centro de Estudio Libanés para América Latina. La verdad que es un gran placer contar con tu presencia, Sergio, y ahora dejo todo en tus manos. Uy, Sergio, se nos fue Sergio. Llame, por A favor, ver, a escribirle al profe y decirle si se puede dale, dale, volver a dale, ahí le decimos. contar. Bueno, esperemos que se pueda conectar Sergio, ahí lo estoy contactando. Al parecer está teniendo problemas de conexión, ahí está intentando. Mientras tanto les cuento que él no está en el país, así que puede ser algo de eso. Ahí está Sergio, apareció. Bueno, justo te terminaba de presentar, Sergio, y te cedía la palabra para que comiences con tu disertación y te caíste. Lo que no sé si se me cayó a mí o se cayó la No, transmisión. no, se te cayó a vos. Seguíamos acá sin vos. No hay Perdón. drama. Bueno, me perdí la parte menos importante que es la que cuando estaban hablando de mí. Así que, este, bueno, déjenme que vuelvo a compartir la pantalla. Denme un segundito, por favor. Disculpas por eso. ¿Está pudiendo presentar, profe? ¿La están pudiendo ver o todavía no? Todavía no No, aparece. no. O sea, a veces tarda un poquito en cargar. Sí, hay un pequeño delay, pero bueno, a mí me dice que la está compartiendo. Así que esperemos unos segunditos y me dicen cuando la vean. Bueno, ¿La pueden ver? no aún. Puso compartir ventana. Sí. A ver, vamos a volver a intentar. Como recién. Quizás sea lo que está mal el internet. Ahí. No, a mí me muestra como que lo estoy compartiendo con ustedes. No aparece. Si no, ponga compartir pantalla. A ver si así se muestra. Sí, pero lo tengo como inhabilitado a eso. Está como bloqueado. Porque Mm, supuestamente ya le está... A ver, déjame ver.
Y puedo hacer un refresh. Uy, no. Definitivamente es la conexión porque se volvió a caer. Bueno, aguardemos un ratito a ver si se puede volver a conectar. Si no, él está ya con Wi-Fi, Cami, ¿vos sabés? ¿O no? Sí, seguramente. Qué raro que Ya se le caiga. vamos a recomendar que se ponga cerca de él. Ahí está, de nuevo. Ahí, Sergio, no te olvides de abrir el micrófono para que te escuchemos. ¿La pueden ver ahora o no? No, seguimos sin verlas, pero ahora sí te escuchamos. Y tenemos. Qué raro, porque a mí me dice que la está compartiendo. Voy a inhabilitar la opción y la voy a volver a habilitar a ver si así puede, profe. Ok. Probamos una vez más. Ahí no le debería aparecer la opción de que pueda presentar. ¿Es así? Exacto, no me da la opción ahora. Perfecto. Ahora le habilito nuevamente y probemos a ver si ahí puede. Ahora está apareciendo de nuevo, vamos a volver a intentar una vez más. ¿Le aparece? ¿Sí? Qué raro, no aparece. No, todavía no la pude compartir, está como un poco lento. Déjame ver ahora. Ah, no se termina de cargar, claro. Sí, esa es. A mí me muestra como que la estoy compartiendo. Mm, mm. No, no se ve. ¿Estás seguro que se termina de subir? Bueno, sí, me parece que es que no se termina de subir y le parece que sí. Si le parece, Sergio, empezamos o me pasa la presentación y yo la comparto por usted. Eso podemos Bueno, hacer. vamos a hacer eso. Te voy a pasar la presentación Y yo le voy porque es pasando. importante que lo vean. Disculpen, demoramos unos minutos. Te la paso por mail. ¿A quién se la paso? ¿A Ana? ¿Agustina? Bueno, A quien pásele a usted usted. quiera, profe. Sí, como prefiera. A la que a donde ustedes me indican, a la computadora donde se la vaya a compartir. Bien. Pásamelo a Envíele a mí. usted, sí. Sí, pásamelo a mí, yo ya lo comparto. A Agustina, ¿correcto? Así es. Sí, por favor. ¿No?
Agustina, ¿tenés una computadora Mac o PC? No ¿Es le una sabría decir cuál computadora es. ¿Es Apple o es el ¿Cómo? sistema? Perdón. ¿Es una Apple No, el o es sistema no es Apple, ¿verdad vos? No, no le escuché, perdón. Ahí se está Ahí está presentando. Sergio. Listo. Listo. entonces Ahí está. lo están viendo? Entró. Ahí está. Se está cargando. Hay mucho delay. No sé, Listo. no sé si es ustedes o yo tenemos muy poca velocidad. Una combinación de todo, me parece. ¿Lo pueden En ver todo caso, ustedes? si pueden, sí, la otra puede ser que desactive la cámara si quiere, profe, capaz que así agiliza el internet. Bueno. Yo tengo bastante buena velocidad. Tengo 100 de velocidad acá, o sea que no creo que sea eso. ¿Lo alcanzan a ver a la presentación o no? Mm, mm. O se nos aparece compartiendo, pero todavía no la primera diapositiva. Ok. Entonces, de todas maneras, déjenme que voy a tratar de mandársela a Agustina, Sí, es. por las dudas, para que no perdamos más tiempo del que ya perdimos. Disculpen a todos este percance, ¿eh? Cuando hicimos la prueba funcionó bárbaro, eso es lo que pasa siempre. Ya el mail salió, Agustina, ¿eh? Perfecto, profe, yo en cuanto lo tenga. Ahí dejé de compartir la presentación, no sé si les... Sí, ya no aparece más. Bueno, vamos con el replay. Para los que acaban de ingresar, estamos en la conferencia del Estado libanés, crisis y perspectivas. Recapitulando un poquito, dijimos al principio que íbamos a tener dos etapas. Al principio, Sergio Jalil nos va a exponer sobre este tópico y en una segunda instancia abrimos el espacio de intercambio en el cual ustedes podrán ir dejando todas las preguntas e inquietudes en el chat. Vamos a tomar de esas las más relevantes y al final Sergio nos va a responder cada una de ellas. Agus, ¿ya tenés la presentación? No me está llegando.
No sé por qué. Seguro que salió el mensaje, pero no quedó en buzón de salida. No sé si lo mandó desde la Puede computadora o ser desde el teléfono. que sea muy larga, que sea muy grande el archivo. A ver, vamos a probar otra cosa, otra alternativa más, es compartirles un link. Y que ustedes abran el link, esa es la otra opción que tengo para esto. Bueno, les contamos que en la prueba salía todo perfecto, sin mentirles. No sé qué pasó ahora, pero bueno, cosas que pasan con internet. A ver, Agustín, ahí te Profe, mandé un link, a ver si lo pudieras abrir en tu computadora y compartís tu computadora en ese caso. a ver, veamos. Ahí sí me parece. ¿Te llegó? Sí, Ok, ahora veamos que lo puedas abrir y que sea lo que te mandé. ya veo si lo comparto. Se está cargando en realidad igual todavía. Sí, porque vos vas a entrar a través de internet. Ah, bien. ¿Puede verla ahí? Está cargándolo. Sí, ahí está cargando. Perfecto. Tiene que cargar el precio. Bueno, Sergio, si te parece, mientras se carga, vamos iniciando por el Bueno, tema del tiempo. Ya me preocupa un poco. ahí creo que está apareciendo la imagen.
Sí, ahí va a ir apareciendo de a poquito. Sí, tenemos un delay importante por lo que veo, ¿eh? Porque yo puse a funcionar mi cámara hace un rato, recién ahora la veo. No sé si es un tema de velocidad. Yo controlé mi velocidad acá y es bastante rápido. Bueno, Lo más seguro es que seamos nosotros desde Tucumán. Así que sí, no puede demorar tanto en cargar eso, por eso creo que tenemos tanta demora. Sí, no sé si acostumbra a demorarse así, profe, No, pero no tiene que demorar nada porque es un acceso a Internet de poco peso y rápido. Ver que está demorando hasta cargar la imagen demora. ¿Tú la alcanzas a ver, Agustina, o no? ¿O tampoco? Nosotros no la vemos y vos tampoco. no, a mí me parece cargando todavía. No, Bueno, tenemos dos opciones. Puedo hablarles sin la presentación, obviando las imágenes, los gráficos y todo, que es una lástima, o esperamos un poquito más. Ustedes deciden, como quieran. Pero sí, yo creo sí, que empecemos, Sergio, me parece. es muy lenta la conexión. Empecemos, por favor. Les recomiendo la próxima vez que usen no el Google Meet, sino algún otro mecanismo que sea, me parece, yo no, a ver, he dado 25 conferencias en los últimos 3 meses y la verdad que nunca me pasó una cosa así. Me parece que es el mecanismo de, Sí, a nosotros también. por eso, Es pero la primera vez que pasa, hay dos opciones, o es la hora, puede ser que es la hora que se saturan las claro, redes, o que el precio está muy pesadito por las imágenes y no lo carga, puede porque ser. el audio y todo lo otro funciona bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a obviar la presentación que tenía, después se las compartiré, pero por lo menos conversamos un poquito de los temas que les tenía preparado para mostrarles. Entonces, empezamos. Hoy, si quieren, paren la carga, después yo se los comparto. Básicamente, cuando Anabela, primero quiero agradecer a todas las personas que facilitaron este trabajo, desde el director de Extensión y Cultura de la Universidad de San Pablo Tucumán, el doctor Juan Grande, la licenciada Camila Hernández, que está con nosotros, el licenciado Luis Torres, Agustín Alonso, también un agradecimiento especial a Anabela Parané, una estudiante tucumana de la universidad, que fue la que hizo el contacto y realmente fue la de la idea de conectarme a mí, conectar a Celival con la universidad. Y sobre todo agradezco a los protagonistas verdaderos de todos los eventos académicos, que son los estudiantes y los asistentes. Entonces, a mí me interesó mucho esta presentación porque es conversar un poco con estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales que miran a estas cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo cuando era estudiante como ustedes, siempre uno todo lo que le van enseñando en la facultad, uno trata de aplicarlo, ¿no? Trata de entenderlo a través de ejemplos. Es la mejor forma de practicar la ciencia política, porque hasta que uno no puede ser o diputado, senador o presidente, que hay pocos que han llegado con esos títulos, pero realmente hasta que uno no puede ejercer la política, es todo un estudio de laboratorio. Y el laboratorio lo hacemos estudiando a situaciones o países. En el caso, cuando yo era estudiante, se me ocurrió que el Líbano era un caso de estudio muy particular, ¿no? Es un caso donde la ciencia política y las relaciones internacionales se mezclan constantemente y hay un montón de variables que se entrecruzan, que tienen que ver con el estudio de un Estado, pero también tiene que ver con un montón de factores políticos y
y de conflictos internacionales y del origen y formación del Estado que lo hacen un poco particular, ¿no? Entonces yo, cuando le iba a hablar del Líbano, bueno, mi idea era mostrarle lo insignificante que es de alguna manera el Líbano en cuanto al lugar en el mundo. Yo tenía pensado mostrarle un planisferio donde el Líbano es un puntito prácticamente imperceptible. Es un país muy, muy diminuto. Si lo muestro dentro de un mapa de Medio Oriente, también sigue siendo diminuto. Y es en realidad la mitad de la dimensión de la provincia de Tucumán, para que ustedes se den una idea. Y Tucumán, ustedes saben que es la provincia más chica de la República Argentina. Entonces, tiene la mitad de la superficie de Tucumán. Pero claro, está ubicado en un lugar súper estratégico, en un lugar de paso natural de la historia y de distintas civilizaciones que lo han hecho, le han dado esa particularidad que tienen, ¿no? Entonces, un poco les quería contar, por donde está el Líbano, pasaron todos los imperios occidentales que cruzaron a Oriente y todos los imperios orientales que cruzaron hacia Occidente. Entonces era un punto neurálgico de contacto entre civilizaciones y también de distintas formas de manejar la política, de hacer política, porque básicamente cada imperio tenía sus características muy particulares. Estamos hablando desde los griegos, los romanos, posteriormente a ellos los persas, los imperios árabes, el imperio otomano. Es decir, todas estas civilizaciones que se superpusieron no solamente dejaron su impronta en el Líbano, sino que también contribuyeron a crear este mosaico de comunidades religiosas, esta conjunción de ideologías políticas que se entremezclan y que se ven hoy, están a la luz hoy de los conflictos que tiene el Líbano en la fecha, ¿no? Y quiero comentarles, cuando se habla de imperialismo, en el Líbano pasaron 17 imperios. De estos 17 imperios, 3 fueron occidentales y 14 fueron de Oriente. Entonces, lo que quiero remarcar acá es que cuando se habla de imperialismo, no siempre el imperialismo es el occidental o es el europeo, porque en el caso del Líbano solamente 3 países, 3 imperios occidentales, fue el imperio griego, el imperio romano y finalmente los cruzados, estoy hablando por supuesto antes de los franceses. Y en el caso de Oriente tenemos varios imperios musulmanes, los persas, los hititas, los asirios, los babilonios, los mamelucos, el imperio omeya, el imperio abasida, es decir, una serie de imperios que provinieron de Oriente, ¿no? Otra cosa que quiero destacar que el Líbano tiene una particularidad que no tienen los vecinos del Medio Oriente, es que por sus condiciones geográficas, por su situación también, ha desarrollado cierto espíritu autonomista. Las montañas del Líbano que le han permitido aislarse un poco de su entorno y a distintas minorías instalarse en ese país, que ha significado que tengan este concepto de autonomía o este principio de independencia marcado por la geografía que tienen. Entonces hubo un principado en el siglo XVI, fíjense que los estados empiezan a aparecer mucho después de esta época en Occidente, pero en el Líbano ya había una especie de germen de futuro estado en donde había un príncipe que tenía un consejo administrativo alrededor de él, de personas de distintas comunidades religiosas y que ocupó lo que hoy es el territorio libanés y un poco más todavía. Les iba a mostrar un mapa porque se extendió este territorio de lo que actualmente es el Líbano, más una parte importante de la costa siria, una parte importante del territorio sirio actual y también gran parte del Estado de Israel actual. Entonces, ese Estado tuvo una continuidad, tuvo un reconocimiento de autonomía por parte de las potencias mayores, por supuesto pagando tributos, como eran todos los imperios en aquella época, pero le reconocieron esta autonomía, este principio de germen de Estado-nación, si se quiere. Otro elemento muy importante que quiero destacar es a la comunidad maronita, porque ustedes en Tucumán tienen la suerte de tener una comunidad maronita, de tener una iglesia maronita, y para aprender un poco más de ellos, les recomiendo que visiten al cura, que es un tipo fantástico además, y que les puede explicar un poquito quiénes son los maronitas. Yo brevemente les voy a decir que son un grupo de cristianos que tuvieron diferencias teológicas con la mayoría de los cristianos que había en Medio Oriente a través de los distintos concilios ecuménicos,
de la historia de la Iglesia Católica, donde se separaron por cuestiones dogmáticas, por cuestiones teológicas, entre monofisitas, monoteletas, los que creían en distintas formas de ver a Cristo, si era humano o era divino, o eran las dos cosas, si era uno o trino. Bueno, las cuestiones dogmáticas dentro de la Iglesia hicieron de que se separaran muchas distintas iglesias cristianas, y tenemos una gran cantidad, los siríacos, los católicos melquitas, los ortodoxos, los nestorianos, los jacobitas, hay una gran cantidad, los caldeos, hay una gran cantidad, los armenios mismos, hay una gran cantidad de iglesias, y los maronitas son una de esas iglesias. Una iglesia que se mantuvo, digamos, en comunión con la misma idea que tenía la Iglesia Católica de Occidente. No quiere decir de que era parte, porque estaban aislados, estaban separados geográficamente y físicamente, pero tuvieron la misma línea de pensamiento que lo que después iba a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, al reunirse estos maronitas, que eran originarios del Líbano y de una parte de Siria, un monje que vivía en esa zona, por las persecuciones religiosas de los propios cristianos y también de los musulmanes, que a partir del año 630 ocupaban ese territorio, se tuvieron que ir a refugiar a lo que actualmente es el Líbano. Y tomaron al Líbano como si fuera su territorio natural, porque era el refugio natural donde habían podido desarrollarse como comunidad. Entonces hay una relación muy estrecha entre el Líbano y los maronitas. Si ustedes van a la iglesia maronita de Tucumán, van a ver que está la bandera argentina, la bandera del Vaticano y la bandera del Líbano. No ocurre ninguna de estas, no ocurre algo similar con ninguna otra comunidad religiosa. La identificación de los maronitas con el Líbano es extremadamente fuerte, y no se puede entender la historia del Líbano sin entender a los maronitas, ni tampoco se podría entender a los maronitas sin entender lo que pasó en el Líbano. Entonces, una comunidad que está hay 18 comunidades religiosas, pero los maronitas están muy íntimamente vinculados con el país desde todo punto de vista. No voy a ahondar en la historia, pero sí les cuento, y ya después les voy a explicar por qué hablé de los maronitas, porque van a volver a escuchar de ellos varias veces esta noche. Después de todos estos imperios que pasaron durante prácticamente 60 siglos, 6.000 años de historia que tiene el Líbano, el último gran imperio y el de mayor duración fue el Imperio Otomano. Y no voy a hacer mucha historia de esto, pero el Imperio Otomano ocupó este territorio dentro de un grupo, una región que ellos llamaban Siria, que no era un país en realidad, sino que era una región geográfica que tiene ese nombre de hace muchísimo tiempo, y se llamaba Siria, pero no era una identificación con un Estado ni una identificación política. Era simplemente la descripción de una geografía, como podemos decir los Balcanes, como podemos decir la Patagonia, como podemos decir el Amazonas. Era una región geográfica, cuya costa, la parte de la costa, era el Líbano, que tenía una identidad diferente y separada del resto de lo que era ese territorio geográfico llamado Siria. Bueno, el Imperio Otomano entra en la Primera Guerra Mundial y está del lado de los perdedores. El lado de los ganadores, obviamente, están Inglaterra y Francia, y es a partir de esto, del triunfo en la Primera Guerra Mundial, que Inglaterra y Francia hacen un acuerdo, el famoso acuerdo Sykes-Picot, por el medio del cual se reparten los territorios de Medio Oriente para controlarlos en mandatos de la Sociedad de las Naciones, la precursora de las Naciones Unidas, y esto termina todo en un mandato francés sobre estos territorios, sobre Siria, lo que actualmente es Siria y el Líbano, bajo control directo de Francia. Había, en el acuerdo de Sykes-Picot, había una aclaración. A Francia le iba a tocar un territorio de control absoluto, que es lo que actualmente es el territorio libanés, y una zona de control relativo, es decir, dándole mayor autonomía a las comunidades locales, basadas en el concepto de, digamos, una especie de protectorado francés, pero no un control directo como tenía en el Líbano. Entonces hay una diferenciación ya de esa época entre el Líbano y el hinterland sirio, que Francia le iba a dar un poco de mayor ductilidad y facilidad, digamos, para establecer su propio sistema de gobierno. Así que cuando termina la Primera Guerra Mundial, van a un acuerdo de paz. Uno de los principios fundamentales de esa época lo había propuesto el presidente americano Wilson, que eran los 14 puntos, entre los cuales él estaba hablando de este nuevo concepto de
digamos, la autodeterminación de los pueblos. Cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos es qué quieren hacer los habitantes locales con ese territorio. Si bien había una potencia mandataria que era Francia y otra potencia mandataria que era Inglaterra, era muy importante tener en cuenta cuál era la voluntad de la población. Entonces, a la conferencia de paz, después de la Primera Guerra Mundial, se invita a las poblaciones locales para que vayan a París y que hagan su presentación de qué es lo que querían. Básicamente, cuando se trataba el tema del Líbano, había tres delegaciones diferentes. Una era el príncipe Faisal, que era de la dinastía hashemita. Los hashemitas es una tribu islámica que son descendientes del profeta Mahoma y eran los custodios de la Meca, de las tierras sagradas. Se ubicaban en la costa del Mar Rojo, en lo que actualmente es Arabia Saudita, y ellos controlaban ese territorio y se habían impuesto a otras tribus, porque en aquella época Arabia Saudita, lo que hoy es Arabia Saudita, era una colección de tribus, eran más o menos 18, 19 tribus diferentes, que cada una controlaba un oasis y controlaban el transporte, digamos, las rutas comerciales, y vivían digamos, eran nómades, vivían de su agricultura de subsistencia y sobre todo de ganadería de subsistencia, porque se iban moviendo de lugar en lugar buscando la escasa agua que había con su ganado, pero al mismo tiempo vivían el asalto a las distintas caravanas que comerciaban en esa región. Entonces era una especie de bandoleros organizados, estas tribus, que se peleaban entre ellas, y realmente llegó un momento entre que dos grandes dinastías se imponen. Uno son los hashemitas y los otros son los saudíes, que controlan dos grandes territorios de la península arábiga. Y prácticamente todo lo que es litoral, es decir, todo lo que son las costas, las controlaba Inglaterra, porque claramente a ellos les interesaba el control de los mares en aquella época. Entonces, los hashemitas tenían una clara identificación con el Islam, porque eran descendientes del profeta y eran los custodios, y ellos fueron a París con la idea de ser los continuadores de estos imperios musulmanes que se habían dado en todo Medio Oriente a partir del año 630, cuando fallece Mahoma, y hay distintos califas que se suceden. Entonces, ellos se consideraban como los sucesores de ese califato, y que al desaparecer el Imperio Otomano, ellos eran los depositarios naturales de ese derecho a continuar ese califato, tanto religioso como político. Así que era un poco un concepto medio religioso, que claramente los cristianos de Medio Oriente no querían volver a eso que había sido para ellos un periodo de sumisión. Esa fue la propuesta que ellos llevaron, apoyados por Inglaterra. Ustedes se han visto la película Lawrence de Arabia. Los ingleses apoyaban a este grupo de árabes. ¿Por qué? Porque estos árabes se iban a rebelar en contra de los otomanos, que era el gobierno vigente hasta esa época, hasta la caída del Imperio Otomano al final de la guerra. Entonces los ingleses promovían esto y le dijeron: ustedes apóyennos a nosotros en la guerra contra los turcos, y nosotros les prometemos darle una independencia. Bueno, los hashemitas fueron a París a pasar el cheque. Dijeron: bueno, le ayudamos a los ingleses durante la revuelta en contra de los otomanos, ahora queremos que nos paguen dándonos ese territorio. Así que esta era una de las posturas. Otra postura muy importante era la postura de un Estado árabe sirio, que no necesariamente coincidía con lo que decían los hashemitas, porque esta segunda postura era sostenida por muchos cristianos del Líbano y de Siria, que decían que lo unía, que en realidad el país que había que formar no tenía nada que ver con el Islam, sino que tenía relación a la raza árabe, al idioma, a la cultura, que no era necesariamente musulmana, sino que era mixta. Entonces ellos proponen un Estado secular y proponen que se integren todas estas comunidades árabes. Ellos decían, había una especie de continuidad geográfica. Era medio extraña la geografía, porque ellos decían que era toda una sola geografía común, y si ustedes ven, abarcaban lo que actualmente sería el Líbano, Siria, Jordania, Irak, Palestina, el desierto del Sinaí. Es decir, es bastante poco realista la idea de creer de que esto es una sola geografía, porque había como 25 geografías diferentes. Es muy diferente
cómo era la vida en un desierto en el centro del hinterland sirio, o en Irak, entre los ríos, donde había agricultura, porque era fértil, o en el Líbano, que estaban montañas protegidas y que siempre habían estado aislados. Entonces, era medio primero, que esto los confrontó con los musulmanes, que querían un país islámico, y los confrontó claramente con la tercera posición, que ahora voy a hablar, que es la de los cristianos, sobre todo maronitas, que proponían que el Líbano fuera un país independiente. Una grande influencia de la iglesia maronita para lograr esto, que veían al Líbano como su estado nacional, como el hogar nacional que ellos merecían. Entonces, un fuerte rechazo tanto al Estado árabe secular, que los hubiera, digamos, hecho una minoría, como claramente a la otra idea de un país islámico, porque también sería una minoría como lo habían sido desde hacía 13 siglos. Entonces los maronitas se preocupan en destacar una identidad libanesa muy particular, que tenía que ver con la coexistencia que venía habiendo en el Líbano desde hacía muchos siglos, del país de refugio de minorías, porque no solamente los maronitas se refugiaban, también había minorías musulmanas que habían sido perseguidas y fueron a refugiarse en el Líbano, como los chiitas, como los drusos, y otras comunidades cristianas también, ortodoxos, posteriormente los armenios. Entonces, la idea era que el Líbano era un lugar de refugio y un lugar en donde todos podían convivir, una especie de estado multiconfesional ampliado. Y en todo eso también los maronitas hablan de una estrecha relación con Francia. En esto también se distinguen de las otras dos posiciones, primero porque los hashemitas tenían un claro nexo con Inglaterra, y los sirios, lo que era la postura de la Gran Siria, ser un país, digamos, todo unido e integrado, estaban en contra de cualquier presencia occidental en ese territorio. Y los maronitas habían tenido una estrecha relación histórica con los franceses desde la época de los cruzados, y después, posteriormente, cuando hubo persecuciones en el imperio, durante el imperio otomano, los franceses salieron a ayudar a los cristianos. Entonces había una relación estrecha. Esto le ayudó claramente a conseguir la buena voluntad de los franceses. Así que esa es la visión que termina triunfando, es la idea de los maronitas de crear un país multiconfesional. Si bien es cierto que ellos querían un hogar nacional para ellos proponen que, como había muchas comunidades, que todos se integraran en un país en donde todos tuvieran la posibilidad de participar políticamente, pero que ellos, los maronitas, iban a estar protegidos precisamente por ser una de tantas minorías que había, y no iba a haber ninguna mayoría que los pudiera oprimir como hubiera ocurrido en cualquiera de las otras dos alternativas. Entonces el Estado libanés nace básicamente con dos premisas básicas. La primera es la idea de independencia de cualquier otro país árabe, es decir, separado claramente de Siria y separado claramente de cualquier otro estado de la región. También los musulmanes libaneses que aceptaron esta propuesta dijeron que la realidad ellos aceptaban, pero que no querían que el Líbano tuviera una estrecha relación con Occidente, porque ellos veían que la cultura occidental podía ser en detrimento de la cultura islámica. Entonces, básicamente, el acuerdo era: no vamos a hacer ni una colonia francesa y tampoco no nos vamos a incorporar en ningún estado árabe. Una especie de neutralidad positiva, que en política internacional era un caso bastante inédito, o lo podemos asemejar al caso de Suiza, ¿no? Esa es la primera premisa. La segunda premisa básica era que iba a haber una coparticipación política entre todas las comunidades, en donde todas las comunidades iban a estar representadas de alguna manera de acuerdo a su proporción demográfica, ¿no? Entonces, ya entramos en cómo se conforma el sistema político de ese nuevo Estado que se crea. Básicamente se decide hacer una república parlamentaria confesional. Cuando digo república, me estoy refiriendo a la separación de poderes, es decir, el poder ejecutivo por un lado, el legislativo por otro, y el poder judicial por otro, con su total independencia, ¿no? Y se establece una especie de acuerdo por medio del cual el presidente del país y representante, digamos, de la nación iba a ser un cristiano maronita, simplemente porque la idea de la independencia, la idea de la creación de ese nuevo país, de esa nueva nación, habían sido los maronitas, una especie de reconocimiento a esa vanguardia, digamos, independista, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros
que iba a ser el primer ministro, prácticamente ese es el título, es un musulmán sunita, que habían sido los que habían estado vinculados a los gobiernos otomanos a lo largo de tantos siglos. Y el presidente del parlamento tenía que ser un musulmán chiita. Entonces, las tres comunidades más importantes estaban representadas por un jefe político importante. Fíjense, ya tenemos, los que estudian ciencia política lo van a entender, ya tenemos el indicio de un potencial problema, un país donde hay tres presidentes. Imagínense, en Argentina tenemos uno solo y estamos peleándonos, imagínense el pobre Líbano con tres presidentes, cada uno en una función, pero a todo hay que decirle señor presidente, con todo lo que eso implica, ¿no? Y después, en cuanto al parlamento, es un parlamento unicameral, donde los diputados representan a sus regiones, pero también representan a las distintas confesiones. Yo le había preparado un grafiquito en donde les mostraba más o menos cómo son las elecciones, pero básicamente les explico, el Líbano tiene 128 diputados, 64 son cristianos, 64 musulmanes, y dentro de cada una de las comunidades hay distintas cantidad de diputados de acuerdo a la presencia demográfica. Históricamente... Sergio, sí. Disculpa que te interrumpa. Te quería decir que vamos con el presi al tanto que hablas, ¿no? Para que te quedes tranquilo. Vamos mostrando, sí. Ah, qué bueno que me dijiste. A ver, espérate. Entonces... Te escribíamos por privado, pero no nos leías. Ah, no, perdón. Ah, lo están mostrando. Pero perfecto. te vamos siguiendo, así que tranquilo. Bueno, me salté algún par de mapas, pero no importa. Ahí ven entonces la distribución de las distintas comunidades. Sí quiero contarles que al principio la separación, digamos, de los diputados era por una cuestión demográfica. Es decir, había un múltiplo de 11 diputados, es decir, primero fueron 44 diputados en total. Había 6 cristianos por cada 5 musulmanes. Porque eso devenía de un censo que se había hecho en 1932, que demostraba que había una leve mayoría cristiana en aquella época. Claro, uno de los problemas es que después esa demografía fue cambiando y el sistema nunca se adaptó a la nueva demografía. Entonces, era una de las disputas que tenían internamente, pero después se fueron aumentando el número de diputados, de 44 pasaron a 77, de 77 a 99, en distintos momentos de la historia, y cuando termina la guerra, de la cual voy a hablar en un ratito, se decide establecer mitad musulmanes y mitad cristiana, que en realidad no es una justicia desde el punto de vista demográfico, porque hoy el Líbano tiene un poco más de musulmanes que de cristianos en cuanto a la población, pero sí hay una justicia en cuanto a la idea de que es un país basado en un contrato social que habla del concesionalismo político, en donde todos participan y donde hay un cierto equilibrio de poderes que ellos siempre tratan de poner. Así que si pasás a la próxima. Bueno, acá muestro un mapa, es un mapa de cómo se eligen los diputados. Fíjense, cada región, cada provincia del Líbano, podemos decir, tiene una cantidad de diputados de acuerdo a la comunidad religiosa que vive en esa región. Entonces, por ejemplo, si vemos la primera, la que nos dice 11 delegados, hay 8 sunitas, un maronita, un cristiano ortodoxo y un druso. Esa es la proporción de la población que hay en ese lugar. Por eso, de ese sector hay más sunitas que de otras comunidades. Si ven un poquito más abajo, hay sectores donde hay más maronitas y a lo mejor no hay ningún musulmán. ¿Por qué? Porque en esa región geográfica en particular no hay maronitas o no hay musulmanes. Es decir, cada área tiene su distribución de acuerdo a la presencia aproximada de las distintas comunidades religiosas. Lo interesante es que los partidos políticos, cuando van a las elecciones, tienen que llevar diputados de acuerdo a este número de delegados. En el Líbano, los partidos políticos está realmente vinculada a una comunidad religiosa en particular, pero tienen que negociar los diputados cuando van a las elecciones, porque si hay un partido político predominantemente cristiano, va a tener que llevar diputados a lo mejor chiitas o sunitas o drusos,
y lo mismo ocurre con los otros partidos políticos. Entonces, ahí es donde se da la negociación política, que es la presentación de las candidaturas. Si quieren, vamos a la próxima. Vamos a otra más. Bueno, acá ven, por ejemplo, estos son los escaños actuales en la Cámara de Diputados. Nos fuimos de lado, pero no importa. Deja esa nomás, deja esa que no hace falta que la pases para atrás. En la figura esta, bueno, en esta figura podemos ver cómo es la típica composición del Parlamento. Este es el Parlamento libanés actual. Cada uno de esos colores que ustedes ven son un partido político diferente. Entonces imagínense, con un presidente de cada comunidad religiosa y con diputados que están polarizados, es un mosaico político de bastante difícil acuerdo. Entonces, los acuerdos son prácticamente milagrosos en el Líbano, porque hay que ponerse de acuerdo por la comunidad religiosa, por la región geográfica, por los partidos políticos, y es ahí donde uno de los problemas que tiene el Líbano es una anemia política en el cual, cuando alguno de los bloques decide paralizar el diálogo político, el país queda paralizado. Y esto ha ocurrido frecuentemente en los últimos tiempos. Pasemos a la próxima. Bueno, con toda esta situación que yo les digo, el Líbano, básicamente estas dos grandes ideas de decir no somos independientes, no vamos a ser ni pro-árabes ni pro-occidente y vamos a tratar de mantenernos neutrales, esto choca con la realidad, es que dentro del Líbano, primero se acuerdan de las tres ideas básicas que yo les había comentado, los que querían ser un país islámico, los que querían unirse a Siria y los que querían ser independientes. Estas diferencias ideológicas y de identidad continúan a pesar de que el país se pone de acuerdo en esta nueva constitución, se pone de acuerdo en el confesionalismo político, se pone de acuerdo en ser independiente, pero las discrepancias continúan y los conflictos políticos pasan por esas grietas que nunca se sellaron después de que el país había nacido. Y estas discrepancias nunca se disiparon, como les dije. Por otro lado, iba variando la situación demográfica, los cristianos comenzaron a emigrar en mayor cantidad y los musulmanes emigraban menos, pero al mismo tiempo se reproducían más rápidamente. Entonces había un crecimiento desigual en la tasa poblacional entre musulmanes y cristianos. Y al mismo tiempo se iba abriendo otra grieta social y económica que tenía que ver con el nivel educacional de los cristianos, que era un poquito más elevado, y eso le daba mayores posibilidades sociales de acceder a los mejores trabajos porque tenían mejor educación, pero al mismo tiempo toda la estructura del país apuntaba en cierta medida para el desarrollo de la clase media o media alta, que era la clase más preparada, porque el país se convierte en un país prácticamente exportador de servicios, ya sea el turismo, servicios financieros o posteriormente la tecnología, y es aquí donde se destaca la gente que tiene mayor acceso a la educación, y tradicionalmente eso han sido los cristianos. Entonces, comienza a haber una grieta, no solo demográfica, van creciendo más los musulmanes, son de otra manera también las comunidades menos favorecidas por este sistema económico que tiene el país, y comienzan a aparecer los distintos conflictos se empiezan a subrayar, digamos, por una cuestión también confesional, ¿no? Y el país como son pactos muy sólidos, muy difíciles de quebrar, tiene una rigidez y siempre las condiciones, cualquier cambio político está condicionado. Pero a todo esto, lo más importante son los problemas externos. ¿Cuáles son los problemas externos? El Líbano, cuando se declaró independiente, primero se declara como Estado en 1920, cuando se declara independiente en 1943, simplemente 5 años después aparece el Estado de Israel, ¿no? Se crea el Estado de Israel y con él el conflicto árabe-israelí, con el cual ya la idea de ser neutral se le complica a los libaneses porque eran todos los países árabes en contra de Israel y el Líbano no podía estar totalmente, digamos, neutral en esta situación. Por otro lado, se produce la Guerra Fría, el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos también pasa por el Líbano, porque cada una de estas dos potencias
presionaba a los dos sectores del Líbano, a los cristianos por un lado, por parte de Estados Unidos y Occidente, y a los árabes por otro lado, con ideas más bien de izquierda o ideas socialistas por parte de la Unión Soviética. Como si esto no fuera poco, en la década del 50 da el apogeo del nacionalismo árabe, aquella vieja idea de crear un gran país árabe, una gran nación árabe que sostiene el baasismo en Siria y en Irak, y el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Esto hay una fuerte presión, entonces aquella idea de que el Líbano iba a estar alejado de los árabes, hay un sector de la población que quieren unirse a los árabes, quiere un poco una violación a aquel acuerdo, digamos, nacional de decir no somos ni Oriente ni Occidente. Bueno, resulta que los cristianos querían ser Occidente y los musulmanes querían ser Oriente. Entonces, ese conflicto vuelve a recrudecerse, especialmente cuando aparece el nacionalismo árabe. Y se repite con más intensidad cuando los palestinos son expulsados de Israel y posteriormente establecen milicias, y estas milicias se establecen en el Líbano. Entonces, una parte de los libaneses apoyan a esta causa palestina en contra de Israel, y otra parte entiende que los palestinos son extranjeros, que si bien apoyan a su causa, no tienen por qué ejercerla desde el territorio libanés, y así se produce también el inicio de la guerra en el Líbano en 1975. Otro elemento fundamental, Siria nunca aceptó que el Líbano fuera un país independiente, entonces una permanente injerencia siria desde 1943 hasta el día de hoy en la política interna libanesa. A todo esto se agrega el sectarismo regional, el conflicto entre chiitas y sunitas, el conflicto entre cristianos y musulmanes, aparece el fundamentalismo religioso, tanto del lado chiita con la revolución islámica de Irán, que presiona sobre los chiitas libaneses, y aparece la contrapartida, que es el fundamentalismo sunita, alimentado desde Arabia Saudita, vía Afganistán, vía Al-Qaeda, vía el ISIS, y esto todo también repercute en las distintas comunidades libanesas. Y aparece también el terrorismo. Ustedes, cuando nosotros hablamos de terrorismo, parece un fenómeno del siglo XXI, pero en realidad empezó a practicarse mucho tiempo antes, y en el Líbano, en la década del 80, era el lugar donde más acciones terroristas ha habido en todo el planeta. Pasemos a la próxima, por favor. Bueno, yo les decía, en 1975 empieza una guerra donde todas estas variables internas y externas que le dije se conjugaron para que el país caiga en una guerra que era un poco doméstica, un poco internacional, un poco mundial, en el sentido de que estaba también involucrada la Guerra Fría, un poco religiosa, un poco ideológica. O sea, todos estos factores que yo les hablé se mezclaron y se produce ese conflicto que duró de entre 1975 y 1990, que termina con la ocupación siria del Líbano. En realidad, Siria había sido un poco parte y juez en la guerra libanesa, pero termina como premio por la geopolítica internacional, que no voy a tener tiempo acá de elaborarlo, lo podemos charlar otro día. Siria termina ocupando el Líbano y convirtiéndose en el árbitro de este nuevo país pacificado de alguna manera, pero pacificado desde el punto de vista de la violencia, porque tampoco nunca se terminó de esta guerra. Es lo que yo le llamo, ustedes han estudiado o van a estudiar a Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, los libaneses dieron vuelta a la ecuación y decidieron que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las viejas antinomias que ha habido en la guerra libanesa interna y externa aparecen ahora, digamos, dentro de la política. Es decir, los mismos jefes de milicia que habían liderado durante la guerra son convertidos en los nuevos ministros del nuevo gobierno libanés. Entonces, prácticamente continúan sus disputas, y lo que hace, se reparten el Estado. Como el Líbano había estado dividido entre el 75 y el 90, cada milicia ocupaba un pedacito de territorio y se peleaban entre ellos, o se peleaban por el control de esos territorios, asegurándose que cada uno tenga un pedacito del Estado. Esto continuó dentro de un Estado ya reunificado. Es decir, los distintos partidos políticos se repartieron el control del Estado, dilapidando los recursos de este Estado. Y se produce la cartelización política. Ahora los grandes políticos van a ser los mismos líderes que habían sido jefes durante la guerra del 75 al 90.
Y esto genera una serie de corrupción, una combinación de corrupción, clientelismo político, sectarismo, porque ya les dije, los partidos se identificaban cada uno con una comunidad. Así tenemos, los maronitas tenían las fuerzas libanesas, el partido falangista, o los musulmanes tenían, los chiitas tenían AMA, los Hezbollah, los sunitas tenían el Partido Futuro, y los drusos tenían el Partido Socialista Progresista. Así cada una de las comunidades tenía uno o dos partidos políticos, y esto es lo que yo llamo la cartelización y el sectarismo político combinado, ¿no? Siria se termina retirando prácticamente por orden de los mismos que le habían habilitado la ocupación en el Líbano, que es Estados Unidos, Francia, con la connivencia de Arabia Saudita y la aceptación de Israel. Estos mismos comienzan a presionar para que Siria se retire del Líbano, más la fuerte presión evidentemente de una gran parte de la población, una manifestación de más de 1,5 millones de personas, que fue la más grande en la historia del Líbano, y esto obliga a Siria a retirarse. Pero Siria, que había sido el padrino de este modelo y es donde se beneficiaba con el reparto de los distintos partidos, todo el mundo tenía que rendir, pagar este último tributo, una especie de sistema feudal, una especie de colonialismo, neocolonialismo por parte del régimen sirio. Esto, cuando Siria se retira, no cambia el modelo, sino que los libaneses lo perfeccionan. Y lo único que cambia, el actor principal, que deja de ser el gobierno sirio y pasa a ver Hezbollah. ¿Por qué? Porque cuando termina la guerra, el acuerdo era de que todas las milicias debían dejar sus armas, excepto una, Hezbollah. ¿Por qué le permitió esto? Porque Siria estaba aliado con Irán y porque era el método por medio del cual los sirios podían controlar la situación libanesa indirectamente en el caso de que se retiraran. Y es efectivamente, cuando se retiraron, pasaron a controlar indirectamente el Líbano por medio de las armas de Hezbollah, que hasta el día de hoy las tiene. Entonces, en el Líbano hay dos campos políticos claramente definidos. Están las personas que apoyan a Hezbollah con la presencia de las armas. Es un sector fundamentalmente pro-sirio, pro-Irán, anti-Estados Unidos, anti-Occidente, claramente anti-israelí. Y hay otro sector que es más pro-occidental, es más pro-neutralidad, es más cercano tal vez a todos los demás países árabes, en contra de Irán. Todos son enemigos de Israel, pero la diferencia está que unos quieren pelear contra Israel hasta el final, toda la vida, una guerra permanente, como Hezbollah, y otros que dicen, está bien, Israel es una realidad, no somos amigos, no nos gusta, pero tampoco podemos pelearnos toda la vida porque al final de cuentas nos vamos a morir tratando de pelear con Israel y no vamos a poder construir ningún Estado. Entonces, hay un sector muy importante que son los libaneses que no se sienten representados por los partidos políticos. Y estos son los que salieron a manifestar en las últimas manifestaciones que empezaron en octubre del año pasado. Así que pasemos a la próxima y ahí les cuento de qué se trata. Bueno, antes de hablar de eso, les quiero decir, a pesar de todos estos conflictos políticos y de todas estas diferencias ideológicas, sectarias y religiosas, hay algo que con el fin de la guerra libanesa sí se consolidó. Lo que se consolidó es la idea de la identidad nacional. Cuando empezó la guerra en el Líbano, había un sector de la población que luchaba con la bandera libanesa y otro sector que tenía la bandera palestina o la bandera de los países árabes o la bandera de Siria. Eso durante la guerra marcaba claramente de que no había una identidad común que los uniera a todos los libaneses. Había un sector que todavía quería seguir siendo parte de Siria, había un sector que pensaba que la solidaridad con los palestinos era más importante que la integración entre todos los libaneses, y había otro sector que era exactamente lo opuesto, que decía no queremos saber nada con Siria, no queremos saber nada con los palestinos, y eso lo que se logró al final de la guerra es que la gran mayoría de los libaneses, yo le diría el 99% de los libaneses, hoy consideran que el Líbano sí es un país independiente, sí es un país en el que todos respetan la bandera, desde los fanáticos de Hezbollah hasta los fanáticos del Estado Nacional Libanés, de los maronitas, los drusos, los chiitas. Todos están de acuerdo, todas las clases sociales, de todos los rincones del Líbano, hay un acuerdo de que hay una sola bandera para el país. Claro que existen diferencias
de la forma de verla del futuro que tiene que tener el Líbano. Entonces hay un sector que habla de lo importante de mantener en el Líbano en esta idea de multicultural, donde hay una gran cantidad de comunidades religiosas, porque la historia marcó que el Líbano es un país multicultural, porque no solamente el Líbano mandó muchos emigrados, como ustedes saben, hay una fuerte colonia libanesa en Tucumán, por ejemplo, y en Argentina y en muchos países del mundo. Hay libaneses por todos lados, hay más libaneses fuera del Líbano que dentro del Líbano, pero también el Líbano fue receptor de distintas comunidades. ¿Y quién recibió el Líbano? Recibió a los que eran perseguidos en sus países, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas. Inclusive el Líbano es el país que ha recibido más cantidad de refugiados palestinos y últimamente el país que ha recibido proporcionalmente más de 1,5 millones de refugiados sirios, que es proporcionalmente el mayor número en el mundo. Por cada libanés, digamos, cada 3 libaneses, uno ha entrado un sirio, que eso no ocurre en ninguno de los otros países, a pesar de que Turquía recibió más en cantidad, pero es una población mucho más importante. Entonces, esa disyuntiva del multiculturalismo versus aquella que sostiene Hezbollah, por ejemplo, que es la identidad islámica, esa identificación con Irán, o los musulmanes que se identifican con el sunismo de Arabia Saudita, o los que se identifican más con una nación árabe, versus aquella idea de multiculturalismo o de coexistencia en distintas comunidades. Y existe también la idea, los que sostienen que el Líbano tiene que ser un país neutral, de acuerdo a lo que se había pactado hace 100 años exactamente, o los que sostienen, como Hezbollah, que el Líbano tiene que ser un actor de guerra permanente, por ejemplo, contra Israel y contra Estados Unidos. Es, por ejemplo, lo que piensa Hezbollah, un partido importante. Quizás el más importante del Líbano en cuanto a poder político. Y luego hay quienes sostienen ideológicamente la democracia liberal, en donde hay elecciones, donde hay representación política, o los que prefieren los sistemas predominantes que hay en Medio Oriente, que son los sistemas autoritarios, como en Siria, como en Irak, o no solamente seculares, sino también los religiosos, como en Irán, o monarquías como en Arabia Saudita, monarquías absolutas, como la de Arabia Saudita, o monarquías atemperadas, como la de los Emiratos, o de Kuwait, o de Qatar, donde realmente sigue siendo una dictadura o sigue siendo un sistema autoritario donde las elecciones libres no son lo común. Pasamos a la próxima. Bueno, toda esta crisis que yo le venía diciendo que ocurrió después de la guerra, lleva al Líbano a un colapso estatal. ¿Por qué? Porque el Líbano, después de haber sido controlado por las milicias durante la guerra, después de la guerra, ni posguerra, después de 1990 y hasta la fecha, es controlado por mafias políticas organizadas, que son sectarias y son clientelistas. Cada una pretende se auto-adjudica el derecho de representar a una comunidad religiosa. Entonces, hay un partido que dice, yo represento a los cristianos. Hezbollah dice, yo represento a los chiitas. Y eso crea el clientelismo también, porque la gente consigue, como estos partidos están controlando los recursos del Estado, controlan cada uno distintos ministerios, entonces ellos son los que proveen el empleo público, ellos son los que proveen determinados beneficios. Si alguien necesita electricidad, ¿quién es el ministro de electricidad? Es cristiano. Entonces va un cristiano y le pide al ministro de electricidad que le dé electricidad gratis. Hezbollah se ocupa de la salud, entonces reparte, digamos, todo lo que es salud. Cada uno de los grupos se autoadjudica un sector del Estado, ¿no? Entonces el ciudadano queda desprotegido, queda alienado absolutamente, ya no cree más en el Estado, y esto provocó las protestas masivas. El Estado deja de funcionar. Estos excesos políticos y crean una crisis fiscal, un endeudamiento profundo que llevan a una crisis financiera, y que el Estado, al no poder resolver su crisis financiera, recurre a tomar los depósitos del sistema financiero, que era absolutamente gigante con respecto al tamaño del Líbano. Los bancos libaneses eran 4 veces el tamaño de la economía libanesa. Entonces había una gran cantidad de dinero y el Estado libanés se apodera de esos depósitos, y no puedo explicar todo el problema cómo fue, pero se hace de esos depósitos de alguna manera ilegal, o de alguna manera legal, pero ilegítima, diría,
el país prácticamente entra en default, entra en quiebra porque ya no hay más recursos, los depositantes pierden su dinero porque ya no están más en los bancos, y se produce una crisis múltiple en el Líbano, económica, financiera, social, y con este contexto pasa lo del COVID, y encima de este problema del COVID ocurre una explosión en el puerto de Beirut que deja, que fue el 4 de agosto pasado, y que deja a la luz el nivel de decadencia que tiene el Estado libanés y el nivel de inoperancia del poder político, porque realmente lo que ocurrió en el puerto fue una negligencia criminal por parte de los que detentan el poder político, que son fundamentalmente los gobernantes, y el partido más importante, que es Hezbollah. Después podemos hablar del por qué explotó y todo eso, si quieren, si hay tiempo lo hacemos. ¿Y por qué no se arregla el problema del Líbano? Básicamente porque hay una gran intransigencia del poder político que no quieren perder su poder, que no quieren perder su lugar, no quieren dejar de controlar al Estado y prefieren postergar las soluciones a perder su capacidad de controlar el sistema libanés. El principal obstáculo es la clase política, pero también es el partido político Hezbollah, que de hace mucho tiempo está buscando que el Estado libanés, inclusive en sus declaraciones políticas a partir del año 1985, ellos buscan la caída del sistema político libanés, la caída de este sistema de coexistencia confesional, y están buscando algo parecido a lo que se practica en Irán, que es una revolución islámica. Obviamente los cristianos no van a aceptar esto, pero también han moderado últimamente su discurso y dijeron, oh, bueno, en el Líbano es diferente porque hay muchos cristianos, pero sí queremos la guerra permanente con Israel, la guerra permanente con Estados Unidos, y esto no es realmente muy aceptado por la gran mayoría de la población. Yo diría que hay un 30%, cuando mucho, que apoya a Hezbollah, pero esta última crisis también ha hecho que han perdido, porque ellos son en gran parte responsables de lo que ha ocurrido en el Líbano. Pasamos a la próxima y creo que es la última. No, ya, entonces esa era la última, creo, ¿no? ¿Hay otra o no? No, esa era la última. Entonces, para redondear, hemos visto el origen complicado del Líbano, donde había tres nociones diferentes de cómo constituir al Estado. Luego vimos un Estado que tiene basado en dos pilares fundamentales, que son la coparticipación política de las comunidades y, por otro lado, la neutralidad internacional. Estas dos columnas han sido resquebrajadas y hoy se encuentra a una población totalmente divorciada de su sistema político, un sistema político absolutamente inoperante, un sistema político obsoleto, diría yo, en el Líbano, que necesita una reconfiguración, y que la manifestación de la gente en la calle demuestra de que hay que hacer una reforma del Estado profunda, pero al mismo tiempo la esperanza que uno tiene es que cuando se creó el Líbano como Estado había quizás una discrepancia en la idea de que si queremos seguir en el Líbano, no queremos seguir en el Líbano, queremos ser parte de otro Estado o no queremos. Esa gran discrepancia se ha disuelto y tenemos una clara convicción de la gran mayoría de los libaneses que quieren continuar con la existencia del Estado. Eso es lo que impide que el Líbano hoy sea un Estado fallido. Es la voluntad popular, la voluntad de la población a que el Líbano no deje de existir, pero tenemos una clase política que no quiere perder su poder y tenemos una región totalmente complicada en la cual todos intervienen en el Líbano para sus propias conveniencias, y esto hace de que sea muy difícil lidiar con las presiones internas y con las presiones externas, que son paralelas y conjuntas de alguna manera. Así que, si quieren, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular o sobre algún tema? Lo podemos desarrollar. Sí, ahí pasamos a la etapa de preguntas. Antes que nada, agradecerles a todos por esperar a que se solucione el tema del Prezi, y a vos, Sergio, por tan interesante exposición y dejar abiertas muchísimas preguntas que nos hacemos. Entre esas, Raúl te quiere preguntar
cómo se explica que en la actualidad, ante semejante crisis que está viviendo el Líbano, el Estado se siente a negociar las fronteras marítimas con Israel, justo ahora. Excelente pregunta. En realidad hay dos temas. En realidad el Estado no está negociando. El que está negociando es el líder de un partido político y el presidente del Parlamento. Si uno analiza la ley libanesa, lo que corresponde es que cualquier negociación de relaciones exteriores tiene que caer en manos de un ministro de Relaciones Exteriores, que el Líbano hoy no tiene, o tiene un ministro que es el último ministro que había, que sigue administrando la cartera, porque supuestamente el gobierno ha caído y todos los ministros han renunciado y son, digamos, son ministros en administración de cartera. Ahora, fíjense, ¿cuándo asumió el último ministro de Relaciones Exteriores del Líbano? El 2 de agosto. Duró 2 días, porque el 4 de agosto tuvo que renunciar por la bomba. Entonces, es un tema que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano no está funcionando. Entonces, es un tema bastante político. El que está negociando esto con el gobierno americano es el líder del partido político Amal, que es el socio político de Hezbollah, que son musulmanes chiitas. Y lo están negociando porque él quiere demostrar de alguna manera que está negociando con Estados Unidos. Hay muchos temas internos que son de particular interés. Uno de los libaneses que el gobierno de Estados Unidos condena y lo pone, digamos, bajo, ¿cómo se dice? Cuando hay le crea sanciones a las personas que están ayudando al terrorismo. Una de las personas sancionadas es precisamente el número 2 de Amal, es el socio político de Navid Berri. Entonces, Navid Berri está haciendo esta negociación precisamente para demostrar dentro del Líbano que él está negociando con Estados Unidos y que él obviamente no está en esta lista porque es quien está representando la negociación. Entonces, es una cuestión de política interna también. Por otro lado, Hezbollah ya salió a decir de que lo que negocia este señor, no necesariamente, que es su socio, no necesariamente lo van a aceptar, y dice que por más de que negociemos la frontera, no va a reconocer al Estado de Israel. Fíjense qué ridículo. Si yo estoy negociando con la frontera con alguien, claramente estoy reconociendo a la persona que está del otro lado, sino que voy a negociar. Si no la reconozco, no lo negocio. Si yo marco una frontera entre mi casa y tu casa, es porque estoy reconociendo que del otro lado está tu casa. Entonces, es bastante inconsistente y es parte de todo este juego político, pero es parte también de demostrarle a Estados Unidos que no están totalmente obsesionados ni opuestos a algún tipo de diálogo, porque saben que el no diálogo lo va a llegar posiblemente a una nueva confrontación de Israel que nadie quiere. No la quiere Israel y no la quieren los libaneses, ni tampoco Hezbollah en este momento. Bien, ahora vamos a hacer un mix entre la pregunta de Anabela y la pregunta de Eliana. Te pregunta Anabela, Sergio, ¿cómo, si está planificado llevar a cabo algún censo para actualizar los datos? Y unimos con la pregunta de Anabela de si se puede ver un poco esa presencia francesa para intentar mediar y crear una nueva composición de esa forma de gobierno que tenía. Bueno, no, censo no está previsto hacerlo, es un tema delicado en el Líbano, porque cada vez que se habla de censo está el tema de, bueno, cómo va a ser el reparto político después. De todas maneras, hoy es un poco menos importante que antes, porque en 1990, cuando termina la guerra, en el pacto de Taif, que termina este conflicto, se establece que el gobierno iba a ser 50% cristiano y 50% musulmán. Estoy hablando del Parlamento. Mantienen la posición del presidente cristiano, el primer ministro sunita y el presidente del Parlamento chiita, pero establecen una paridad parlamentaria que está establecida por ley. Entonces ahora hay que volver, si quieren cambiarla, que hay quien quiera cambiarla. Por ejemplo, la gente de Hezbollah está proponiendo, como el país a grandes rasgos se divide en un tercio cristianos, un tercio sunitas y un tercio chiitas, más o menos esa es la proporción, digamos un tercio maronita, porque cristianos son un poco más.
Habrá un 40% total de cristianos en el Líbano y un 60% musulmanes. Entonces, el 30% son maronitas, el 10% son las otras comunidades, ortodoxos, católicos, armenios. Hezbollah está proponiendo que haya un tercio para cada uno en el Parlamento. Y tiene su lógica. Pero el tema es que no es la paridad que se había acordado en el acuerdo de Taif. Entonces, de todas maneras, se sabe más o menos cuánta gente hay. Y yo creo que cada vez que se habla también del censo, los cristianos dicen, no hay ningún problema, hagamos un censo, pero contemos a todos los libaneses que viven en ultramar. Cuando ustedes cuentan los libaneses que viven en ultramar, que hay números muy graciosos, ahí se habla de 5 millones, 10 millones, 15 millones, en realidad no se sabe porque ahí sí que no hay un censo, y nunca hubo. Se estima la cantidad, pero se cuenta también a los descendientes de libaneses. O sea, Anabela, por ejemplo, sería libanesa. Entonces, es un tema que los cristianos dicen, bueno, si vamos a contar a todos los libaneses, contemos a los emigrados. Y cuando cuentan los emigrados, los cristianos serían un 80%, porque son mucho más que los musulmanes que se quedaron en el Líbano. Entonces, si contamos a todos, contemos a todos. Los musulmanes no pueden decir, no, contemos solamente a los que viven en el Líbano. Entonces es un tema delicado, porque aparte los cristianos, los libaneses de ultramar tienen una participación trascendental en la vida económica, política y social del Líbano. Entonces no es tampoco que se los pueda fácilmente descartar y decir, no, bueno, no los contemos, que no participen, porque si no el Líbano tiene un problema muy serio económico y social, y también de aspecto político, porque los libaneses como lobby internacional han sido elementales para resolver muchos de los problemas que ha tenido el Líbano. Creo que ese era, no sé si respondí a las dos preguntas de esa manera o queda... Sí. No, perdón, lo de Francia. Francia, en realidad, la participación de Francia es, primero, Francia está tratando de tener una trascendencia política que no ha tenido últimamente en ningún aspecto en el mundo. Entonces Macron, que tiene muchos problemas internos, está tratando de demostrar su cara internacional y tratar de conseguir un éxito político. Se ha puesto el problema del Líbano en el hombro, realmente muy loable de su parte, pero también se ha metido en un lío que, pobrecito, tiene que lidiar con estos tipos que no son fáciles y en un sistema político que para un francés es chino básico, como que para nosotros los argentinos tratamos de entender el problema libanés, es sumamente complejo. Los franceses conocen, tienen una voluntad de ayudar al Líbano, pero lamentablemente no sé si tienen el poder político, como lo puede tener Estados Unidos, de realmente imponer ciertas soluciones. O sea, los franceses pueden hacer sugerencias, van a ser escuchados, tiene su trascendencia, pero no tiene la fuerza decisiva para decirle a Hezbollah, deja las armas, o para decirle a los cristianos o que están bloqueando las deliberaciones, ponete a negociar porque no te apoyo más. Entonces, es relativo el poder que tiene Francia, el poder de fuego que tiene. El poder más grande que tiene es, ellos han hecho una conferencia económica en el cual se ha prometido 11 billones de dólares, 11 mil millones de dólares para el Líbano. Y esto, obviamente, a los políticos libaneses se están frotando las manos diciendo de acá seguramente algún negocio vamos a hacer, y esa es un poquito la idea de la zanahoria y el garrote, es decir, le tiramos una zanahoria a los libaneses que yo tengo estos 11 mil millones de dólares para ayudarlos, los voy a ayudar con Estados Unidos, los voy a ayudar con el FMI, pero pónganse de acuerdo y establezcan un nuevo sistema político. Y el garrote, es decir, Macron directamente los ha amenazado que los políticos, que si no se hace lo que le habían prometido a él cuando estuvo en el Líbano la última vez, él simplemente va a tratar de imponer las sanciones que tiene Estados Unidos y que tiene Francia en la manga, donde prácticamente todos los políticos libaneses tendrían serios problemas y sus cuentas bancarias en Suiza y en donde la tengan estarían con muchos problemas para poder mantenerlas. Bien, vamos con una más. Nos preguntan, Sergio, ¿sí? Tu opinión. Si a partir de la repostulación de Hariri, ¿vos crees que se va a intensificar o no la Taura?
Muy buena pregunta. El que la hizo tiene buena información. En realidad, Hariri fue el primer ministro. La Taura es la revolución. La gente que salió a la calle a manifestarse en contra del sistema, en contra de la corrupción, en contra de... En realidad es muy difícil saber qué quiere la revolución, porque hay muchos... Es como toda manifestación en la calle. Es más o menos como la manifestación que hubo el 12 de octubre en Buenos Aires. Todos sabemos más o menos qué quieren, pero nadie sabe qué quiere cada uno, porque cada uno salía a pedir una cosa diferente. Unos quieren, digamos, que se termine la cuarentena, otros quieren que Cristina vaya presa, otros quieren que el gobierno cambie de plan económico, tenga un plan económico, otros quieren, no sé, que la república, otros quieren apoyar a Macri. Es decir, bueno, en el Líbano ocurre algo parecido, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que quiere un montón de cosas, claramente son todas posturas válidas de gente que quiere una mejor vida, fundamentalmente. Entonces, esta gente fue la que lo hizo caer a Hariri. No nos olvidemos de eso. Cuando comienza la revolución de octubre, el año pasado, Hariri era el primer ministro. Y la primera reacción fue que tuvo que renunciar. Entonces se lo llevaron puesto a Hariri, esta gente. Después vino otro ministro que también se lo llevaron puesto y vino el último que ni siquiera pudo asumir porque no consiguió apoyo. Entonces, claramente Hariri entiende que él tiene el apoyo de Occidente y que él tiene el apoyo de la comunidad sunita, pero no tiene el apoyo de la calle. Entonces, el que hizo esa pregunta, la respuesta para mí es sí, la hizo, me parece, sabiendo la respuesta. Yo creo que sí, si Hariri acepta la postulación de primer ministro, va a revitalizar la oposición de la gente en la calle. El tema es que mucha gente quiere que Hariri sea primer ministro. Por ejemplo, el presidente del Líbano, porque ya no encuentra quien agarre el cargo. Hezbollah quiere también, porque ellos entienden de que cuando pusieron un ministro que era de ellos, que es el ministro del gobierno anterior, posterior a Hariri, realmente no pudo gobernar y no pudo conseguir ninguna de las reformas que él mismo se había propuesto. Entonces, Hariri está prometiendo que él vendría con un grupo de asesores o un grupo de tecnócratas especialistas. Eso sí es bienvenido. Lo que no sé si es bienvenido es la presencia de Hariri como líder de ese grupo. ¿Por qué no traen a un tecnócrata también primer ministro, ¿no? Porque los últimos dos supuestamente eran tecnócratas primer ministros. Lo que no funcionó es porque los partidos políticos no aceptaban que los otros ministros también fueran tecnócratas. Cada partido político quiere poner su ministro. El último gobierno no se pudo formar porque Hezbollah exigía el Ministerio de Finanzas para ellos. Entonces, si cada partido político, de nuevo, estamos en este estado repartido, cada partido va a decir, sí, no tengo problema en aportar a Hariri, pero el ministro de Relaciones Exteriores es mío, el otro dice, el de Justicia es mío. Entonces, ¿cuál es la tecnocracia que quieren establecer? Desde el momento de que el primer ministro, sea quien sea, no puede elegir él su propio gabinete, estamos en la próxima crisis. Por eso que yo no creo que la llegada de Hariri sea la solución. Bien, va la última de Yapa ya, la última, por el horario. Hacemos un mix entre la pregunta de Pamela y la pregunta de Eliana. Eliana quería indagar un poco sobre cómo influyó la presencia de los refugiados en la crisis, y Pamela va más hacia ese futuro posible, digamos, cómo los poderes esos regionales se van a plantar frente a esta actual crisis. ¿Cuáles serían los cursos de acción de las potencias, los posibles? Buenísimo, las dos preguntas son para dar una conferencia en cada una, pero voy a tratar de ser breve. Los refugiados, hay un sector político del Líbano que trata de echarle la culpa a los refugiados por esta crisis. La realidad es que los refugiados no tienen la culpa de lo que ha pasado en el Líbano, la culpa la tienen los políticos que han estado gobernando desde 1990 hasta ahora. Sí, tengo que reconocer de que el hecho de que el Líbano tenga 1,5 millones de personas que tienen un montón de necesidades de infraestructura, necesidad de educación, necesidad de salud, necesidad de vivienda, necesidad de trabajo, claramente ha afectado el funcionamiento de una economía normal. Un país que de repente, imagínense si en Argentina, de repente, tenemos 45 millones de habitantes, de repente nos entran 15 vecinos
que quieren trabajar, que no tienen casa, que no quieren ir a los hospitales. Entonces, colapsarían los hospitales. Bueno, perdón, ya están colapsados, pero haciendo de cuenta de que no estuvieran colapsados, colapsaría el sistema de educación, o sea, y eso en realidad afectó. ¿Es la causa del problema libanés? No, porque si los políticos no hubieran robado, los hospitales también podrían haber funcionado para los refugiados, porque además entra una gran cantidad de dinero de Naciones Unidas, que es también un salvavidas para el gobierno libanés, porque la mayoría del dinero entra y el gobierno libanés, de alguna manera, eso se reparte en la economía libanesa, porque no es que los sirios, los refugiados sirios, reciben la plata y se la mandan a Siria. A lo mejor mandan algo, puede ser, pero necesitan para vivir, necesitan para poder subsistir en el Líbano. Entonces eso entra en la economía libanesa y de alguna manera también contribuye a resolver el problema, ¿no? Quiero decir algo, por ejemplo, en la explosión del puerto de Beirut, donde murieron 192 personas, murieron 12 refugiados sirios que trabajaban en el puerto. Nadie habla de eso en el Líbano. También fueron víctimas y cuando fue la catástrofe, vinieron refugiados sirios a colaborar y ayudar desde su pobreza, en un lugar bastante precario, vinieron a ayudar, a contribuir. Es decir, en realidad a veces se los vilifica de una manera injusta a los refugiados y no nos olvidemos que los libaneses también de alguna manera han tenido que buscar refugio en otro lado, por supuesto con diferentes condiciones y todo, pero decir que los refugiados son culpables, los refugiados son una variable como muchas otras. Así que yo no estoy de acuerdo con los que sostienen de que la culpa de la crisis la tienen los refugiados, directamente. Con respecto a las injerencias extranjeras, las injerencias extranjeras son históricas en el Líbano, no van a desaparecer, pero sí hay distintos niveles de intensidad. Yo le diría que hay muchos países que han tirado la toalla con el Líbano. Por ejemplo, Estados Unidos, yo creo que no le interesa al Líbano de la manera que le interesaba antes, claramente. El Líbano era un país muy importante en alguna época por Estados Unidos y lo está demostrando con su política que hoy es un país de segundo nivel en relevancia o quizás tercer nivel. Está más preocupado que pasa en Siria, claramente su principal aliado es Israel y Arabia Saudita. Entonces, el Líbano es importante en la medida que la política de Estados Unidos con Israel y con Arabia Saudita es relevante. Entonces, el Líbano, en realidad, la relevancia que hoy puede tener el Líbano es porque hay una fuerte presencia de Hezbollah que Estados Unidos quiere desterrar, porque son las milicias pro-iraníes que tienen la región. Eso es la política de Trump. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones y quién gana. Suponiendo que gane Trump, vamos a ver a lo mejor una presión más fuerte sobre Irán y sobre Hezbollah para ver si pueden quebrar a esta milicia, que no lo han logrado, porque en los últimos 4 años no lo han logrado, o vamos a tener un Biden que va a ser negociador, que a ver por la vía negociadora puede él a lo mejor negociar algo con los iraníes a cambio de que Hezbollah deje de molestar en el barrio. Eso por un lado. Por el otro lado, Arabia Saudita tiene sus propios problemas. Arabia Saudita era un actor principal en el Líbano, apoyando a Hariri, pero de repente ahora el Líbano es menos importante, porque ya Arabia Saudita ha reconocido que en el Líbano quien impone las condiciones es Hezbollah, que son sus enemigos políticos. Entonces, ya la importancia que tiene el Líbano a nivel regional es menos relevante. Francia le ha dado un nuevo torniquete a esto, porque de repente aparece Europa interesado en el Líbano y también le abre al Líbano una nueva esperanza de que un continente un poquito, ya no es el imperialismo que era hace 100 años, ya es un país que está más interesado en las instituciones, un continente que está más interesado en las instituciones, es un continente que entiende el problema de los refugiados, porque lo tiene en carne propia, es un continente que entiende la necesidad del diálogo con Irán, la necesidad del diálogo en Israel, que condena cuando tiene que condenar a Israel y defiende cuando tiene que defender a los palestinos. Entonces, esta nueva posibilidad de un Líbano dialogando más de cerca con Europa por medio de Francia, para mí abre una buena perspectiva en la diplomacia futura libanesa. Si es que el gobierno libanés se va para ese camino y si no es que Hezbollah es quien va a tomar la rienda del país definitivamente. Estamos en un momento bisagra en el cual podemos caer para cualquiera de los dos lados. Ojalá que caigamos para el lado del restablecimiento del Estado libanés reformado
con las reformas políticas que hacen falta, con las reformas económicas y sociales que hacen falta, con un nuevo acuerdo político que acabe con el sectarismo, que acabe con este clientelismo político que tienen los partidos y que acabe con esta digamos, ideología de estar o permanentemente en guerra o de no meternos absolutamente en nada. Es decir, tenemos que encontrar un equilibrio que estamos buscando hace 100 años. Bueno, ahora no quedan más que agradecimientos a Sergio primero por habernos brindado toda su sabiduría al respecto, a los asistentes por la paciencia del principio y por habernos acompañado hasta el final y dejarnos estas preguntas súper interesantes que armaron un lindo momento al final, y obviamente a la facultad por darnos el espacio y a la Secretaría de Extensión y Cultura por encuadrarla la actividad dentro del Octubre Tecnológico de la Universidad de San Pablo T. Así que esperamos vernos en otra oportunidad y continuamos con nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Perdón los problemas tecnológicos. A pesar de ser un octubre tecnológico, tuvimos un problema tecnológico. Pero bueno, gracias a todos ustedes, gracias a Anabel especialmente, y a los que están interesados en conocer un poquito más, ya sea ustedes tienen mi mail en la facultad, Anabela también tiene todos mis contactos, y con mucho gusto después les mando el link para que puedan seguir un poco, y el que quiera el que quiera preguntar alguna cosa adicional o diferente, estoy abierto al diálogo todo el tiempo, así que bienvenidos. Muchas gracias a todos. Bye. Nos vemos, hasta luego.